La descuartizada de Palermo. Todo comenzó una tarde fría y húmeda, del 2 de agosto de 1929. A un niño que jugaba junto al lago, la pelota se le fue al agua y la niñera, para calmar su llanto, acudió a un policía que cuidaba el lugar. La pelota no estaba lejos, pero el palo que usó, enganchó otra cosa. Un paquete de arpillera atado con alambre de fardar, que presentaba manchas de sangre en la parte exterior. Acudieron 2 agentes más y desataron el bulto. Contenía un torso de mujer. Al ser extraído por funcionarios policiales, se comprobó que se trataba de un bulto de unos 90 centímetros de largo, de forma cuadrangular, cubierto de arpillera y atado en su primera envoltura con un hilo sisal, mientras la segunda, fuertemente apretada, estaba sujeta con alambre del tipo utilizado para atar fardos de alfalfa. El bulto tenía adherido un adoquín, utilizado con el evidente propósito de obligarlo a caer en el fondo del lago y evitar que volviera a la superficie. Propósito que, como vimos, no logró. Al abrirse el bulto se hallaron restos humanos correspondientes al tronco de una persona del sexo femenino, faltándole la cabeza y las extremidades inferiores y superiores. Al practicarse la autopsia, los médicos forenses comprobaron los siguientes hechos. Primero, se trataba del cuerpo de una mujer relativamente joven. 2. Los cortes realizados para seccionar los miembros y la cabeza fueron practicados a la altura de las articulaciones de los miembros, mientras que la cabeza había sido separada del cuerpo en la parte de la garganta más propicia para ello. 3. Como la carne no presentaba desgarramientos a la altura de los cortes, se estableció que los mismos fueron realizados con un instrumento cortante y bien afilado. 4. Efectuado el análisis de las vísceras, no se hallaron tóxicos de ninguna naturaleza, presumiéndose, por tal motivo que la muerte debió haberse producido por heridas causadas en la cabeza que, como hemos dicho, faltaba. Estos eran los elementos con que se contaba al iniciarse la investigación. Veamos ahora cuál fue el procedimiento policial aconsejado por los indicios que obraban en poder de la policía. En primer término se dedujo que el criminal tenía conocimientos de anatomía. Descartada la intervención de estudiantes bromistas y de que el tronco tuviera un origen de pieza anatómica, solo podía pensarse en algún profesional, estudiante de medicina o carnicero, siendo esta última hipótesis la que más seducía a los investigadores. Con esto se logró orientar la pesquisa en un sentido determinado. Ahora había que desenredar la madeja. Como primera providencia la policía adoptó medidas para tratar de hallar los restos que faltaban del cadáver, para tratar de establecer su identidad. Con tal motivo se procedió al desagotamiento de los lagos de Palermo y rastreos del arroyo Maldonado, zona del Puerto Nuevo y Río de la Plata, ya que se presumía que el estilo del criminal para hacer desaparecer los restos obedecía a un criterio uniforme. Mientras esas diligencias se realizaban, se inició una activa pesquisa para determinar la nómina de las mujeres desaparecidas últimamente. La arpillera, el hilo sisal y el alambre de enfardar eran elementos comunes, pero no por eso descartables como pista para lograr la identificación del criminal. Por medio de los diarios se invitó a la población a suministrar cualquier indicio que pudiera ser revelador, cualquier sospecha, etc. De esta manera varias pistas fueron seguidas paralelamente por los encargados de la investigación, siendo ímproba la tarea. Llovieron denuncias y hasta hubo quien reconoció el torso de la mujer descuartizada. Con infinita paciencia, la policía fue investigando cada denuncia, para constatar que había desierto en cada una de ellas. Hasta que en una denuncia se hallaron elementos sugestivos que llamaron la atención de los investigadores. Los investigadores obtuvieron la pista clave inicial en un almacén de granos.
Tras analizar la bolsa de arpillera del torso, los agentes recorrieron varios comercios de la ciudad de Buenos Aires hasta que arribaron a una forrajería, donde les aportaron un dato fundamental. El despachante de la forrajería recordó que había vendido unas bolsas de arpillera a un hombre que se movilizaba con un auto de marca Rugby. Este modelo de vehículo no abundaba por las calles porteñas. Por eso, enseguida identificaron e indagaron a todos los dueños. La historia de uno de ellos le llamó la atención. Era una persona que no conducía su propio coche, contaba con un chofer llamado Bonini. Y hacía días que no iba a trabajar. Una rareza, comentó su jefe. En otro lugar, donde se vendía alambre de enfardar, el despachante recordaba que un hombre que manejaba un Rolls Royce había hecho la compra de este material. Tampoco abundaba demasiado ese tipo de auto en Buenos Aires, y así resultó el auto ser propiedad de una mujer muy rica, cuyo conductor era también Bonini. El sospechoso era un tal Bonini, que desde hacía poco vivía en un departamento de la calle Bustamante y al que se había mudado 12 días antes, fecha esta que coincidía con la determinada por los médicos forenses como probable fecha del deceso de la víctima. Además, Bonini, que ejercía el oficio de chofer, había sido anteriormente carnicero. Manchas de sangre humana hallada en el baño, si bien microscópicas, significaron un dato más en la presunción de culpabilidad. Además se supo que Bonini estaba de novio con María Luisa Moneta y que también tenía una amante que respondía al nombre de Virginia Donatelli, cuyo paradero no pudo ser ubicado. La familia se había distanciado de Virginia, la cual había tenido un hijo en el Hospital Rivadavia que nació muerto, y otro hijo del que se hizo cargo una hermana, ya que ella se desentendió de ese niño. Actualmente estaba desempleada, pero anteriormente se había desempeñado como telefonista. En el vecindario era conocida la disputa permanente dentro de ese triángulo amoroso. Todo esto, esgrimido con habilidad por los investigadores, determinó pronto una amplia confesión del culpable. Era el 13 de agosto, es decir, que en solo 5 días se descubrió al asesino. Julio Bonini mató a su amante en el curso de una disputa, con golpes de martillo en la cabeza, tal como también lo presumieron los encargados de la investigación. Lo hizo en el comedor de la casa donde habitaban y luego arrastró el cuerpo hasta el baño, donde lo descuartizó. Como bien presumió la policía, los restos que faltaban de la víctima fueron hallados en el Zanjón de Rosas, paraje del Río de la Plata, mientras que el arma utilizada, un filoso cuchillo de cocina, fue hallada en una plazoleta, cercana al lugar del crimen. Convicto y confeso, se probó el acierto de las deducciones. Fue sentenciado a 25 años de cárcel por homicidio simple. Fue un triunfo de la policía científica y de la sagacidad de los detectives encargados de la investigación.